mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Buenas tardes, yo soy el doctor Sebastián Zelaya, soy el director del Hospital de Litueche y en el día de hoy vamos a comenzar con la cuenta pública correspondiente a la gestión del año 2020. Comenzar diciendo que el año recién pasado, el año 2020, fue un año bastante complejo considerando la emergencia sanitaria y la pandemia por COVID-19. En relación a esto, el Plan Nacional de Inversiones en Salud contempla proyectos hospitalarios de CESFAM, SECOF y SAR para reposición de la infraestructura. En estos 11 proyectos hay 6 que están terminados, un proyecto que está en proceso de licitación y 4 proyectos que están en su etapa de diseño o estudio. En nuestras comunas vecinas, esto contempla el CESFAM de Navidad, que ya fue entregado, y el Hospital de Pichilemu, que está en su fase de diseño. Para fortalecer la red asistencial a través de salud digital, formación de especialistas y dotación de equipamientos, en cuanto a salud digital, se realizaron atenciones remotas de especialidad. En el año 2020, un poco más de 97.000 atenciones. Esto da la continuidad de atención a los pacientes que no pudieron asistir presencialmente. Además, se realizó interconsultas desde APS a la especialidad de dermatología con un total de más de 2.000 evaluaciones por telemedicina. Un poco más de la mitad, un 55%, se logró resolver en APS sin necesidad de que el paciente acudiera de forma presencial. Y un 29% de los casos tuvieron que ser derivados a atención secundaria. Además, se realizó informe de mamografías a través de estrategia hospital digital en comunas de Rancagua y San Fernando, y se realizó 600 informes de TAC a distancia en los hospitales de San Fernando y Santa Cruz. Para la formación de especialistas y en cuanto a la dotación de equipamientos, por ley 15.076 ingresaron 22 médicos a 11 especialidades diferentes y 29 médicos CDF a 20 establecimientos distintos. Por la ley 19.664 ingresaron 19 médicos odontólogos a 10 especialidades distintas y 4 médicos a distintas subespecialidades. Además, los médicos que ya se formaron como especialistas y que a través del periodo asistencial obligatorio regresaron a atender en el sistema público de salud, hubo 16 de estos médicos en 12 especialidades distintas. Además, 2 especialistas retornaron a la atención primaria. En cuanto a la dotación de equipamiento, se realizó una gran inversión con un monto total de más de 3.700 millones de pesos para distintos equipos, muchos de ellos indispensables durante el periodo de pandemia, como son motores de aspiración, monitores multiparámetros, concentradores de oxígeno, set de oxigenoterapia, ventiladores mecánicos. Esto nos ayudó a poder combatir de buena forma la pandemia, puesto que tanto nuestras urgencias como nuestros centros hospitalarios se vieron sobreexigidos. Además, para fortalecer la atención primaria, se amplió el horario de funcionamiento de los SAPU y los SAR a 24 horas. Se generó una estrategia de hospitalización domiciliaria, la cual fue de gran importancia, ya que permitió descongestionar un poco los hospitales de baja complejidad y así tener a los pacientes hospitalizados en sus domicilios y brindarle todos los cuidados en sus casas. Además, se reforzó con recurso humano los SAPUs, los CESFAM y los SAR, y para evitar que los pacientes tuvieran que acudir a los centros asistenciales y así prevenir contagio, se realizó entrega de fármacos y programas alimentarios a domicilio. Esta estrategia centrada sobre todo en pacientes adulto mayor. Además, se realizó un control general de las ambulancias de la red a través de SAMU para de esta manera garantizar que haya ambulancias en el lugar y en el tiempo indicado.
Además, se realizó una capacitación a los equipos de APS para poder generar la estrategia denominada TTA, o sea, testeo, trazabilidad y aislamiento, para que se pudiese hacer toma de PCR en búsquedas activas y además se entregó desde el Servicio de Salud los insumos necesarios para tomar estas PCR. Para poder hacer un buen manejo de la pandemia, fue imprescindible hacer una buena coordinación e integración de la red de salud pública y privada. Se estandarizaron protocolos y procesos, se adecuó la infraestructura para poder acceder a una buena atención en el contexto de pandemia que vivimos el año pasado y que todavía estamos viviendo. Se fortaleció, por supuesto, los comités de COVID y de infecciones intrahospitalarias. Aumentaron las camas críticas en más de un 300%. Se aumentó y además se capacitó el personal de salud para poder hacer frente a esta pandemia y se fortalecieron así los SAR, los SAPU y las urgencias. Entonces, ¿cómo se manejó la pandemia a nivel local? ¿Qué fue lo que se hizo en nuestro establecimiento? Se realizaron campañas informativas en el que se explicaba a la población cómo prevenir el contagio, sobre todo el no acudir a establecimientos de salud en casos no necesarios, tratar de mantener el distanciamiento social, hacer un buen uso de las urgencias. Se hizo una muy buena coordinación con APS, con el municipio y con las postas locales para poder entre estas dos partes, tanto hospital dependiente del servicio de salud como las postas dependientes del municipio, siempre hubiese una buena coordinación, un buen flujo y un expedito de traslado de los pacientes. También para apoyarnos con recursos que una de las partes poseía y la otra estaba en déficit. De esta manera, el municipio nos ayudó con traslado de pacientes, rescate de pacientes, de tal manera de que todos los pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus no tuviesen que salir por sus medios a una evaluación médica, sino que todos son rescatados por ambulancia del hospital o del municipio y son traídos al establecimiento para una evaluación segura. Además, durante un periodo bastante largo del año pasado, nuestro hospital trabajó con rotativas de 14×14. Esto significa formar dos equipos hospitalarios, llamémoslo dos hospitales distintos, de tal manera de que todos los funcionarios en uno de los equipos trabajaban durante 14 días y luego de sus 14 días eran reemplazados con este otro equipo hospitalario para que ellos pudiesen estar en sus casas, hacer cuarentenas preventivas y de esta manera garantizar la continuidad del servicio. Si es que veíamos que se generaba un brote de contagio intrahospitalario, siempre íbamos a tener profesional de repuesto, llamémoslo así, disponible para poder suplir la demanda. Además, se habilitó un box de aislamiento en el que se evaluaban todos los pacientes sospechosos de coronavirus o confirmados. Esto aparte de toda la urgencia de funcionamiento normal, para que así el flujo de estos pacientes fuese un flujo totalmente separado y se evitaran los contagios. Se habilitó un container también para esta misma estrategia, de tal manera de tener un segundo aislamiento y evitar la espera de los pacientes sospechosos. En algún momento se generó un alto nivel de contagio y teníamos muchos pacientes que requerían entrar a aislamiento. La habilitación de este container, facilitado por el municipio, nos permitió tener un segundo aislamiento y así dar una mejor rotativa a la evaluación de estos pacientes. Se generó además un pre-triage en el que a todos los pacientes que ingresan al hospital, ya sea por urgencia o policlínico, se les preguntan todos los síntomas sospechosos de COVID, se toma la temperatura, se les realiza aseo de manos y de esta manera se categorizan. Si son pacientes no sospechosos, continúa su atención normal y si son sospechosos se derivan a urgencia para la atención en aislamiento. Esto es lo que se llama segregación de urgencia, en el que los pacientes que son sospechosos en ningún momento se cruzan con los pacientes que pueden estar con riesgo de contagio. Entonces, los pacientes sospechosos se evalúan en una vía completamente diferente de los demás pacientes y así se evita contagios intrahospitalarios. Para evitar contagios dentro del hospital y disminuir la cantidad de pacientes que consultan, se realizaron teleatenciones tanto por médico como por otros profesionales
sobre todo centrado en los adultos mayores, y así evitar que deban acudir presencialmente. Además, se realiza un control de aforo que está definido por cada unidad, ya sea en policlínico, urgencia o las unidades de apoyo, para evitar aglomeraciones y así disminuir el contagio. Y por último, una de las estrategias que fue de mayor impacto para nosotros y que fue una gestión bastante compleja inicialmente, fue la habilitación de un hospital de campaña. Nuestro establecimiento cuenta con 8 camas de atención básica y la apertura del hospital de campaña, que es externo al hospital base, nos permitió contar con 8 nuevas camas para pacientes tanto COVID como no COVID. Esto aumentó la oferta y así pudimos recibir pacientes derivados desde la red o pacientes de nuestra comuna que requerían hospitalización. En cuanto al proceso nacional de vacunación contra el COVID, las cifras que yo les voy a entregar ahora están actualizadas al 3 de mayo, al día lunes. La población a vacunarse en Chile es cercana a los 16 millones, la población objetivo. Y en cuanto a la primera dosis de vacunación, llevamos un 53,5% que ya está vacunado con una dosis. Las personas que tienen completa su primera y segunda dosis alcanzan ya un 44,3%. ¿Cómo vamos entonces en nuestra región? Nuestra población objetiva a vacunar es de 768.000 personas. A la fecha del día 3 de mayo, 57,3% de nuestra población objetivo ya estaba vacunada con la primera dosis y un 48,3% con la segunda dosis. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestra comuna? Tenemos números bastante alentadores, ya que nuestra población objetivo en Litueche es de 5.497 personas y ya llevamos vacunadas con la primera dosis casi 5.000, llegando a un 90,7% en la primera dosis y 4.300 personas con la segunda dosis. Eso representa un 78,6%. Esto nos da un total de dosis administradas de 9.309. En esta diapositiva les muestro un gráfico en el que se ve el proceso local de vacunación en Litueche separado por grupo etario. Y podemos ver que en todos los grupos etarios más altos, es decir, adultos mayores, ya completamos el 100% de vacunación tanto en primera dosis como en segunda dosis. Y tenemos bastante buenos números en las poblaciones menores. Lo que sí ha sido un desafío importante y lo seguirá siendo es que hemos tenido una menor adherencia de pacientes más jóvenes al proceso de vacunación. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos, hay que continuar con la estrategia, tenemos que tener a toda nuestra población vacunada. ¿Cómo se ha manejado la red integrada de salud producto de esta pandemia? Se han requerido varias medidas dependiendo del nivel de atención del que estemos hablando. En cuanto al nivel terciario, por ejemplo, o sea, los hospitales de mayor complejidad, uno de los temas más importantes ha sido la complejización de camas en los hospitales con las camas que ya tenían existentes. Fue necesario reconvertir camas medias en camas críticas, puesto que estas son las que más escasean cuando la pandemia nos afecta, sobre todo las camas ventiladas. Se implementaron además distintos dispositivos hospitalarios y se realizó una coordinación centralizada de las camas críticas para de esta manera ocuparlas de una manera más eficiente. Se aumentó además la capacidad disponible de EPP, o sea, elementos de protección personal, tanto para los pacientes como para los mismos funcionarios, y de esta manera evitar contagios intrahospitalarios. En cuanto al nivel secundario, al igual que como lo comentábamos dentro de nuestro establecimiento, se organizaron pre-triage en las urgencias, aumentó la capacidad de diagnóstico en los laboratorios, se trataron de reducir el número de atenciones presenciales y priorizar, por otro lado, las atenciones vía medios digitales, como las teleatenciones, y se mantuvo los controles que eran impostergables, es decir, los pacientes crónicos que estaban descompensados o que tenían patologías que requerían una evaluación presencial. Y en el nivel primario, además de todas las medidas ya comentadas,
se realizaron planes de acción local frente a la pandemia. Es decir, cada establecimiento de nivel primario de atención desarrolló un plan de contingencia para poder actuar frente a la pandemia. Para ahondar un poco más en el aporte que ha tenido nuestra comuna en esta pandemia, la apertura del hospital de campaña ha sido fundamental, puesto que si bien los pacientes más graves requieren camas críticas, esto no significa que las camas medias y las camas básicas no deban aumentar también. Es importante descongestionar los hospitales de mayor complejidad para permitirles que atiendan a los pacientes más graves y así nosotros hacernos cargo de los pacientes que están en una condición un poco más leve. Con la apertura del hospital de campaña, nuestra comuna duplicó el número de camas disponibles, contando con 16 camas en total. Esto ayudó a recibir, como les contaba, pacientes de otros establecimientos, pero también a garantizar una oferta de camas disponibles siempre para la comuna y para nuestras comunas vecinas. Además, se realizaron gestiones internas con subdirección médica, con gestión del cuidado y con urgencia para disminuir la estadía hospitalaria, tomando exámenes a los pacientes hospitalizados durante el fin de semana, dando altas durante el fin de semana si fuese necesario, para de esta manera aumentar el número de camas disponibles. Además, se realizó un buen trabajo en equipo con los hospitales de mayor complejidad, especialmente en el caso nuestro, con el Hospital de Santa Cruz, que es nuestro hospital de referencia, para poder recepcionar todos los pacientes que nosotros podamos en base a lo que ellos vayan requiriendo. Y además, en todos los pacientes que nosotros derivamos hacia hospitales de mayor complejidad, se hace previamente una muy buena gestión vía telefónica con el médico que recepciona el paciente. De esta manera, estamos en sintonía, hablando constantemente del estado del paciente y así poder gestionar la mejor alternativa para ese paciente, ya sea el traslado a Santa Cruz, en algunos casos la aplicación de terapias a nivel local y la resolución del problema en nuestro hospital, o en algunos casos saltándonos al hospital de Santa Cruz y debiendo recurrir a hospitales de mayor complejidad. ¿Qué ha ocurrido durante el año 2020 con las listas de espera? En cuanto a la lista de espera no GES, las consultas de nueva especialidad se fueron priorizadas para la mayor antigüedad, es decir, resolver primero a las personas que llevan más tiempo esperando y priorizar a este grupo. Esto permitió reducir el promedio de días de espera en un 12%. Sin embargo, no está ajena esta lista de espera a lo que ha afectado a la pandemia, y dado que se debió suspender la actividad quirúrgica, que era electiva, se aumentó el promedio de días de espera durante el año en un 65%. ¿Qué ocurre entonces con las garantías GES? Durante el año 2020 se realizaron un poco más de 81.000 garantías, pero hubo una disminución en la producción de un 29,2% en promedio en todos los hospitales de la red. Las principales garantías que se han visto retrasadas son cataratas y vicios de refracción. En cuanto a la gestión de riesgos y desastres, se realizaron varias actividades. Por ejemplo, se actualizaron los planes de emergencia y los comités de emergencia de los diferentes hospitales, trabajando a distancia constantemente con el equipo de la dirección de servicio. Además, se incorporó el componente de salud mental en todos los planes de emergencia de los establecimientos. Se realizó una revisión de todas las líneas vitales de cada uno de los hospitales, incluyendo el nuestro, para asegurar el suministro de agua, electricidad a través del grupo electrógeno y de gases medicinales, sobre todo el oxígeno. Además, a través de MIDAS, que es una plataforma para el seguimiento y reporte de casos, es que nos coordinamos de buena manera y se realizó un proyecto de capacitación para capacitar a varios de los funcionarios del servicio de salud y así poder emplear esta estrategia de mejor manera. ¿Qué ocurrió con la salud mental durante esta pandemia? Hemos visto un aumento importante de casos de salud mental producto del estrés y el temor que ha producido esta pandemia por el COVID. Por lo tanto, se formaron equipos de respuesta para la salud mental y se realizaron conversatorios sobre los primeros auxilios psicológicos, que son
las primeras ayudas que tenemos para nuestra salud mental en cuanto nos enfrentamos a una pandemia o a una emergencia. Y se realizó siempre un trabajo en red para poder combatir esta pandemia, de tal manera de generar mesas de trabajo, supervisión en terreno en los lugares que más lo requerían y poder gestionar los recursos de las mejores maneras. Todas estas estrategias que hemos conversado durante este tiempo habrían sido imposibles sin todos los funcionarios que conforman la red de salud. Es por eso que quiero aprovechar este momento para dar un reconocimiento a todos los funcionarios de todos los estamentos, desde el director de los hospitales, quien les habla, hasta la última persona que forma parte de nuestro equipo de salud, puesto que ellos son los verdaderos grandes actores de esta pandemia. Ellos son las verdaderas personas que permiten enfrentar la pandemia. No solo se necesitan inversiones en salud, no solo se necesitan camas ventiladas ni camas complejizadas. Nosotros somos los que formamos la red de salud, todos los funcionarios, y es por eso que me gustaría agradecerle a cada uno de ellos. En este contexto es que en el momento en que empezó este año 2021, en enero, se solicitó anotación de mérito para todos los funcionarios del establecimiento de nuestro hospital por la gran labor desempeñada en el 2020. Pasando a algunos temas más locales. Los antecedentes demográficos de nuestra comuna se muestran en la diapositiva. Nuestra comuna es una comuna pequeña de 619 kilómetros cuadrados con una población total de 6.555 personas que se distribuye más o menos equitativamente entre hombres y mujeres. Se realizó un total de atenciones durante el 2020 de 18.569 atenciones. Estos son atenciones no de urgencia, sino atenciones de policlínico. El recurso humano del hospital cuenta con una dotación de 85 funcionarios. Esto es en la situación normal. Durante el 2020, para hacer un refuerzo para poder enfrentar la pandemia, se contrató además 8 enfermeras, 4 TENS y 2 auxiliares. Principalmente fueron quienes nos ayudaron a poner en marcha el hospital de campaña. A la fecha continúan como refuerzo 4 de estas enfermeras, un TENS y un auxiliar. Esto nos permite tener un cuarto turno de enfermería en urgencia y hospitalización, es decir, que las 24 horas estamos con un refuerzo de enfermería para apoyar en la gestión tanto del cuidado de los enfermos hospitalizados como los pacientes que ingresan por urgencia. En cuanto a la participación ciudadana y satisfacción usuaria, en OIRS se recibieron varios requerimientos. Tuvimos 54 solicitudes ciudadanas durante el año 2020. 31 de estos requerimientos fueron reclamos, 14 felicitaciones, 5 solicitudes y 4 sugerencias. Esto nos da un 57,4% de reclamos y un 25,9% de felicitaciones. En cuanto a los reclamos, que es donde ponemos mayor énfasis para ver cuáles son nuestras oportunidades de mejora y qué cosas podemos hacer distinto para generar una mayor satisfacción en nuestros pacientes, la mayor prevalencia de los reclamos fue en cuanto a trato y en cuanto a tiempo de espera. Y esto se centró principalmente en el segundo trimestre del año 2020, que fue cuando el periodo de comienzo de la pandemia, en el que hubo que ir organizando sobre la marcha para poder enfrentar la emergencia sanitaria, y por supuesto esto generó un poquito más de tiempo de espera. Este proceso fue mejorando a medida que pasaba el tiempo y hemos visto que en el tercer y cuarto trimestre del año 2020 el número de reclamos bajó considerablemente y principios de este año 2021 en realidad hemos tenido principalmente felicitaciones. Para tratar de mejorar la satisfacción usuaria en nuestro hospital, se realizaron varias intervenciones. Una de estas, por ejemplo, fue la mejora en la gestión de los requerimientos ciudadanos. Se elaboró un pendón informativo para explicar a la población qué es la OIRS, o sea, la Oficina de Informaciones. La idea era fomentar el ingreso de requerimientos ciudadanos, puesto que este es el insumo que
nos permite como hospital tomar conciencia de qué es lo que opinan nuestros usuarios, qué es lo que opinan nuestros pacientes. La idea era fomentar el ingreso de requerimientos, tanto felicitaciones como reclamos. Además del pendón informativo que se elaboró, se generaron material informativo que se entregó junto a los fármacos que se entregaban a cada uno de los pacientes, y de esta manera poder llegar a cada uno de ellos. Se realizaron además campañas de prevención de contagio para el COVID-19, usando esta misma estrategia de entregar informativos junto a los fármacos que retiran diariamente los pacientes. En el folleto que se entrega se priorizaba principalmente el correcto lavado de manos, el uso adecuado de la mascarilla, la importancia del distanciamiento social y medidas generales de prevención de contagio. Además, se priorizó bastante la teleatención durante el proceso más crítico de la pandemia. Esto consiste en atención al usuario vía telefónica, tanto por médico como por otros profesionales, principalmente para los pacientes que son mayores de edad, mayores de 75 años, y que tenían patologías crónicas que estaban compensadas. Todos los pacientes que tenían patologías que requerían una evaluación presencial o que estaban descompensadas eran citados presencialmente al hospital. Además, se realizaron campañas de pesquisa activa para COVID-19. Se realizaron múltiples de estos operativos. La idea era una toma de PCR voluntaria abierta a toda la comunidad. Se programó inicialmente al menos un operativo de testeo comunitario mensualmente. Esto a medida que fue mejorando la organización interna del hospital y la gestión con el municipio, ha ido aumentando, y en la actualidad, por ejemplo, contamos dentro del establecimiento con 3 días semanales de toma de pesquisa activa los días lunes, miércoles y viernes, además de las pesquisas activas que realiza el municipio 1 o 2 veces por semana. Además, se priorizó entregar información a la población respecto a mejora de la contactabilidad. Se realizó una campaña informativa por medio de afiches tanto físicos como digitales para promover la importancia de mantener actualizados los datos de contacto, ya que esto permite mantener informado al paciente sobre el estado de sus interconsultas pendientes, y además disminuye la inasistencia de los pacientes a los controles con especialistas. En cuanto a participación, muchas de las estrategias que se planificarían normalmente debieron ser suspendidas producto de los aforos y las restricciones sanitarias por la pandemia, pero sí se alcanzó a realizar una campaña de prevención para el consumo de alcohol. Fue un concurso literario de cuentos cortos llamado Historias para no beber, que fue realizado en conjunto al Consejo de Desarrollo en Salud. Participó abiertamente toda la comunidad, incluyendo a funcionarios y a usuarios externos, y la idea era generar cuentos con las consecuencias negativas del consumo de alcohol. Esto tuvo una muy buena recepción por parte de la comunidad, tanto externos al hospital como también de funcionarios, y recibimos varias historias que reflejan muy bien el problema del consumo problemático de alcohol. En cuanto a Hospital Amigo, esto también debió adecuarse en el contexto de la pandemia. Si bien logramos un 100% de cumplimiento de las medidas, estas debieron tener ciertas modificaciones. Por ejemplo, la visita a nuestros pacientes hospitalizados debió reducirse y se restringió solo a 1 hora. Además, se realiza el mismo control de aforo para el ingreso de los visitantes, haciendo control de temperatura, higiene de manos y entrega de mascarilla a todas las visitas. Se implementaron además videollamadas con los familiares de los pacientes hospitalizados para así evitar que consulten presencialmente en el hospital y que podamos mantener tanto a nuestros pacientes hospitalizados seguros como para evitar el contagio de sus familiares. En cuanto al acompañamiento de los adultos mayores, se asignó un horario específico para que el familiar responsable a cargo de los pacientes adultos mayores
puedan consultar el estado de los pacientes y se entrega información vía telefónica si es que no pueden acudir presencialmente. En cuanto al proceso de reacreditación, nuestro establecimiento es un hospital que está reacreditado. Fue evaluado en octubre del año 2019 y obtuvo la reacreditación por una validez de 3 años. Tuvimos un cumplimiento de un 100% de las características obligatorias y un 86% de las características totales. En cuanto a la inversión en salud, nosotros tenemos varias inversiones que están todavía pendientes de ejecución, producto de que la pandemia tuvo otras prioridades, principalmente en el tema asistencial, para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, pero que debiésemos retomar e ir implementando de a poco. Dentro de estos proyectos de inversión se encuentra la habilitación de una unidad de salud mental en una casa fiscal que es externa al establecimiento y que permitirá tener 2 nuevos box para psicólogo, uno para trabajador social y una estación de trabajo para hacer uso por el mismo equipo de salud mental. Además, está pendiente de implementar el traslado de las áreas administrativas del hospital, incluyendo finanzas, personal, partes y dirección, a una casa fiscal dentro del establecimiento, dentro del recinto hospitalario, lo que permite dejar espacio dentro del establecimiento para habilitar un segundo box dental y un segundo box de atención ginecológica. Además, la externalización de la toma de muestras, que va a permitir la ampliación de nuestro laboratorio y los mejoramientos de nuestra sala de procedimientos para empezar a realizar cirugía menor. En cuanto a la gestión financiera, esta pandemia generó un mayor número de gastos, no solo en equipamiento, sino también en insumos, en elementos de protección personal, en consumo de oxígeno, por ejemplo. Los ingresos del hospital durante el año 2020 fueron cercanos a los 2.100 millones y los gastos similares a los 2.000 millones. Si nos fijamos en la diapositiva, se consigna una deuda de 19 millones, a pesar de que, como les mencionaba, los gastos fueron menos que los ingresos. Esto es porque estos 19 millones de deuda quedaron pendientes para pago durante los primeros meses del año 2021, deuda que ya está saldada. Además, tuvimos ingresos propios por 29 millones de pesos y el gasto COVID que les mencionaba, tanto por insumos, por también gases clínicos y otros, alcanzó 33 millones de pesos. De nuestros ingresos propios que les comentaba, estos 29 millones, 11 se debieron a convenios de integración con el municipio por prestación de exámenes de laboratorio y de radiología. En cuanto al modelo de atención en red, se priorizaron, como les comentaba, las teleatenciones en toda la red. Esto era para nuestros pacientes crónicos compensados, puesto que los descompensados deben asistir siempre de forma presencial. Las atenciones médicas vía digital alcanzaron las 266 y de otros profesionales 898, dándonos un total de 1.164 atenciones vía remota digital durante el año 2020. Para contarles de la cartera de servicios de nuestro hospital, nosotros somos un hospital de base comunitaria, es decir, un hospital de baja complejidad que no cuenta con especialidades médicas. En la cartera de atención abierta contamos con atención de médico, odontólogo, kinesiólogo, enfermera, nutricionista, psicólogo, matrón y trabajador social, los cuales realizan los diferentes programas de atención primaria, como por ejemplo el programa cardiovascular o el programa de salud mental. Además, se cuenta con un servicio de urgencia que atiende las 24 horas del día. En nuestros servicios de apoyo contamos con laboratorio que actualmente está en funcionamiento las 24 horas del día mediante modalidad de llamado, es decir, si es que fuera del horario laboral se requiere de algún examen de forma urgente, podemos contar momentáneamente con el tecnólogo médico
en el momento que se requiera. Además contamos con servicio de imagenología, farmacia, entrega de leche, esterilización, movilización y la central de alimentación. Nuestro servicio de hospitalización cuenta con 8 camas indiferenciadas que son de baja complejidad y que durante el 2020 reforzamos con el hospital de campaña solo de forma momentánea con nuevas 8 camas. La producción que genera este hospital en cuanto a hospitalización, el 2020 tuvimos 167 pacientes hospitalizados, lo que nos da un índice ocupacional del 65,5%. Para desglosar un poco esta cifra, el hospital base, es decir, el hospital de Litueche, contó con 145 egresos y un índice ocupacional del 63,5%, y el hospital de campaña, en el periodo en el que se autorizó el funcionamiento, que es desde el 23 de mayo hasta el 12 de septiembre del año pasado, tuvo 22 egresos y un índice ocupacional de un 72%. El servicio de urgencia realizó 7.748 atenciones, lo que representa una disminución de un 23,9%. Esto se debió principalmente a la disminución de consultas C5, es decir, las de menor complejidad, en un 51% entre el mes de mayo y agosto, producto de la pandemia. En cuanto a nuestras atenciones de policlínico, se realizaron 5.500 atenciones médicas y 13.000 atenciones no médicas, lo que nos da un total de 18.500 atenciones durante el año 2020. Esto también representa una disminución respecto al año previo. En esta diapositiva les muestro el porqué de esta disminución. Se ve graficado de forma mensual el número de atenciones realizadas por profesional médico, odontólogo y matrón, y vemos marcadamente una disminución de las atenciones entre marzo y septiembre, octubre del año pasado. Esto principalmente por las restricciones de movilidad producto de la pandemia, por la disminución de atenciones presenciales y la priorización de atenciones vía remota, y el uso racional tanto del servicio de urgencia como del policlínico. En cuanto a la producción de nuestros servicios de apoyo, se realizaron 1.200 radiografías, 58.000 exámenes de laboratorio, 464 electrocardiogramas y 168 radiografías dentales. Esto, por supuesto, también se vio afectado por la disminución de atenciones durante la pandemia, por lo tanto sus números disminuyeron un poco respecto al año previo. El programa de imágenes diagnósticas tuvo un muy buen cumplimiento, con un 110% de cumplimiento en cuanto a mamografías, cerca de un 100% en ecografías mamarias y un 70% en ecografías abdominales. Como les mencioné al inicio de la presentación, en la gestión de riesgos y desastres se actualizó el plan de emergencia hospitalario y además el comité de emergencia, priorizando incluir el tema de salud mental dentro de la elaboración del plan. En cuanto a comunicaciones, tuvimos 85 apariciones en medios escritos, 48 comunicados o noticias. Las participaciones en espacios radiales fueron múltiples. Se mencionan acá 9 participantes distintos, pero estos 9 participantes tuvieron varias intervenciones radiales durante el año. Además se realizaron 33 videos de producción audiovisual, 4 de estos de producción propia. Tuvimos 33 videos en Facebook y un poco más de 1.600 me gusta. Se observa en la imagen algunas de las noticias destacadas, por ejemplo la apertura del hospital de campaña y las nuevas formas de atención como la teleatención, sobre todo en salud mental. ¿Cuáles son los desafíos para este año 2021? Muchos de ellos están regidos por la pandemia y la emergencia sanitaria que aún enfrentamos por el COVID-19. Es en este contexto en el que está en proceso de habilitación un segundo box de aislamiento en el container que nos fue facilitado por el municipio,
se realizaron las adecuaciones necesarias para que este container pueda generar 2 aislamientos diferentes para atender pacientes de forma simultánea, y de esta manera el aislamiento que estaba dentro del establecimiento hospitalario se puede utilizar para otras funciones. Además, se prevé la reapertura del hospital de campaña para poder apoyar en esta pandemia, sobre todo en estas últimas semanas en que hemos visto alta ocupación de camas críticas, medias y básicas. Debemos continuar el proceso de vacunación, como les comentaba en las diapositivas iniciales. Tuvimos una muy buena respuesta de la población adulto mayor, pero a medida que hemos ido bajando la edad del grupo objetivo a vacunar, hemos visto un poco más de dificultad en hacer llegar a la población a los centros de vacunación. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos. La campaña de vacunación es fundamental para combatir esta pandemia y debemos tratar de tener toda nuestra población objetivo vacunada. Además, uno de los objetivos importantes es mantener la producción de policlínicos, sobre todo de forma normal, a pesar de esta pandemia. Se han mantenido en algunos casos las teleatenciones, pero ha aumentado bastante el número de consultas presenciales y se han tomado las medidas necesarias para poder gestionar toda esta demanda, a pesar de las medidas que debemos tomar en cuanto a aforo, distanciamiento social y las prevenciones de contagio. Otro de nuestros ejes principales para este 2021 va a ser evitar brotes intrahospitalarios. Durante el 2020 me agrada poder decirles que fuimos un hospital que no tuvo ningún brote intrahospitalario de contagio. Pretendemos que siga así durante el año 2021. Para eso se toman todas las medidas de precaución y distanciamiento social entre los funcionarios. Además, debemos seguir apoyando a la red integrada, sobre todo a nuestros hospitales de mayor complejidad, cuando requieran apoyo con camas básicas, con traslado de pacientes o también en la gestión integrada con la atención primaria, ya sea con nuestras comunas vecinas o dentro de nuestra comuna con el municipio. Y por supuesto, seguir siempre educando a la población, tanto en la prevención de contagio como en la vacunación, que es muy importante mantener las medidas de distanciamiento social, higiene de manos, uso de mascarilla, a pesar de que ya estén vacunados o que ya hayan tenido durante el año pasado, por ejemplo, coronavirus. Las medidas de prevención deben mantenerse siempre. Otros temas pendientes son los que comentamos en cuanto a los proyectos de inversión, y la idea es poder retomarlos durante este 2021 con mayor fuerza y ojalá implementarlos lo antes posible, para de esta manera realizar el traslado de las áreas administrativas y así implementar nuestro segundo box de atención ginecológica para ecografías, nuestro segundo box dental, mejorar el recurso físico para la unidad de salud mental, externalizar nuestra toma de muestras para así ampliar el laboratorio y comenzar a funcionar con cirugía menor a través del mejoramiento de nuestra sala de procedimientos. Muchas gracias por la atención a esta cuenta pública, a seguir cuidándose, no bajar los brazos, las medidas de precaución deben continuar. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.